Bienvenidos todos estos diálogos públicos por un México social. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a tratar el tema desarrollo urbano, movilidad y vivienda. Agradecemos la presencia este día de los panelistas y de los senadores que nos acompañan en la mesa. Se los voy presentando para que los conozcan. Está con nosotros la presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado de la República, la senadora María Elena Barrera Tapia. Gracias, senadora. Buenas tardes. También nos acompaña el senador Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Senador, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Le damos la bienvenida también a nuestros panelistas. El día de hoy comenzaría con Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Gracias, Paloma, bienvenida. Les leo parte de su currículum, una breve semblanza, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde cuenta con maestría en Dirección Internacional y licenciatura en Administración de Empresas, de la cual obtuvo mención honorífica, además de un diplomado en Administración de Riesgos Crediticios y de Mercado en el extranjero. Ha realizado estudios especializados en la DePaul University and Chicago Mercantile Exchange y en el Massachusetts Institute of Technology. Debemos destacar que en el sector de vivienda cuenta con una amplia experiencia en temas como desarrollo urbano e hipotecas, gracias también a su desempeño en Sociedad Hipotecaria Federal. Ahí fungió como directora general adjunta de Fomento y Desarrollo de Mercados, así como directora de Desarrollo de Mercados durante casi 10 años, parte de la semblanza de la maestra Paloma Silva de Anzorena. Gracias por acompañarnos. También en la mesa está Alfonso Iracheta Cenecorta, coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio Mexiquense. Gracias por acompañarnos, Alfonso. Les leo también parte de su semblanza. Alfonso es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Planeación Urbana por la Universidad de Edimburgo, Escocia, doctor en Estudios Regionales por la Universidad de Varsovia, en Polonia. Fundó la maestría en Planeación Metropolitana en la Universidad Autónoma Metropolitana con sede en Azcapotzalco. Fue director fundador de la Escuela de Planeación Urbana y Regional, hoy facultad de la UAM, y también fue director general de Planeación del Gobierno del Estado de México, presidente del Colegio Mexiquense, coordinador fundador de la Oficina para México de UNHABITAT. Actualmente se desempeña como coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio Mexiquense. Gracias por acompañarnos. También en la mesa, Víctor Ramírez Navarro, presidente de Forópolis México, Asociación Civil. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional como servidor público, consultor privado y académico da cuenta de más de 30 años dedicados a los temas del desarrollo urbano, la vivienda y el medio ambiente desde la perspectiva de las instituciones, la administración pública y el derecho, entre otros cargos que también ha ocupado. En la mesa también Adalberto Sabiñón, director del Centro Lindavista. Bienvenido, gracias, buenas tardes. Adalberto obtuvo el diploma de Estadística en la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, Italia. Tiene el grado académico Laurea en Economía y Comercio por la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza también en Italia. Realizó el Máster in Latin American Development en la Georgetown University en Washington, en Estados Unidos. Actualmente es director general del Centro Lindavista y del Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura AC. Entre otros cargos, se ha desempeñado como promotor y activista social desde el Centro Lindavista. Promueve en México temas como la cooperación internacional de la sociedad mexicana con Haití, construcción de la paz, cultura y desarrollo y las políticas industriales y regionales, entre otros. También esta tarde con nosotros Rodolfo García del Castillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Gracias, Rodolfo. Gracias. Buenas tardes. Profesor investigador de esta casa de estudios, licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa, maestro en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España en Madrid y maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Tiene estudios doctorales en Estudios Organizacionales en la UAM, con estancia doctoral en la École des Hautes Études Commerciales de la University de Montreal, allá en Canadá. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana los años 1994, 1995 y 1997. Además ha tenido participación en diversas universidades nacionales e instituciones de investigación. También en la mesa nos acompaña Janet de Luna Jiménez. Ella es coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
les platico sobre la trayectoria de Janet de Luna Jiménez, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, cuenta con experiencia en la Administración Pública Federal y Local, especializada en diseño y seguimiento de políticas públicas y administración de proyectos estratégicos. Además, colaboró en las áreas de planeación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Vivienda y de la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. A todos bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy para este tema: desarrollo urbano, movilidad y vivienda. En el uso de la palabra, la senadora María Elena Barrera Tapia, presidenta de la Comisión de Vivienda. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, todos quienes nos ven desde el canal del Congreso. Muy buenas tardes, sobre todo para esta mesa de diálogo en desarrollo urbano, movilidad y vivienda. Y bueno, yo quisiera iniciar con algunas consideraciones, pero no sin antes darles la más cordial bienvenida. Es su casa y sobre todo es un privilegio poder tener esta oportunidad de compartir algunos intercambios de ideas, pero sobre todo aprender de ustedes, los académicos, que siempre tienen mucho que aportar, y estamos abiertos desde el legislativo para poder sumar con el ejecutivo y hacer una ley muy robusta de vivienda que hoy se necesita en nuestro país, y sabemos que se está trabajando en el Senado de la República de manera muy intensa. Sin más, por los tiempos que sabemos que son cortos en televisión, quisiera tomar varias apreciaciones que son parte de las teorías y de lo que he leído de parte de ustedes. Dice: las manchas urbanas se expanden a un ritmo mucho más acelerado que el de sus poblaciones. La población urbana de México casi se duplicó, creció en un 95% en los últimos 30 años, mientras que la superficie de las manchas urbanas casi se quintuplicó, creció un 490%. Esto significa que por cada 40 nuevos habitantes en las ciudades del país, estas se extendían en promedio en 1 kilómetro cuadrado. Por otra parte, también hay aseveraciones donde la zona metropolitana, es un ejemplo del Valle de México, experimentó un crecimiento poblacional del 42% entre 1980 y el año 2010, y en el mismo periodo su superficie se expandió en un 257%, llegando a ocupar el territorio de 3 diferentes entidades. En un caso más reciente, en tan solo 5 años, entre 2005 y 2010, la superficie total de Cancún se expandió en un 110%, pero su población lo hizo únicamente el 16%. Por otra parte, en los últimos 4 años, tanto las Naciones Unidas como el OECD, en el Banco Mundial, han lanzado reportes promoviendo ciudades compactas y, por supuesto, también la Ley Nacional, el Plan Nacional de Vivienda, donde aseguran que la densificación urbana ofrece la vía apropiada para hacer frente a los problemas de crecimiento urbano, al promover la sustentabilidad y reducir la desigualdad. De acuerdo con las estimaciones oficiales, en México existe suficiente suelo interurbano subutilizado como para satisfacer las necesidades de crecimiento de las ciudades sin que tener que seguirse expandiendo horizontalmente. Entonces, la gran pregunta, y yo les quisiera, a quien deseara contestar, preguntarles: ¿de qué manera entonces se deben orientar los subsidios para financiar los proyectos que busquen redensificar las zonas urbanas? Si ese es el problema, entonces, ¿cómo tendrían que darse los subsidios para que de esta manera se pudiera evitar la expansión desmedida de las manchas urbanas? ¿Y qué mecanismos deben de ejecutarse para promover mercados de vivienda también? O sea, que no tan solo tengamos el concepto de una vivienda nueva, sino también que comencemos a cambiar nuestro paradigma y comencemos a abrir mercado en vivienda usada para rehabilitación y mantenimiento y de renta. Y otro, el orden, por supuesto, cómo podríamos mejorar entonces la calidad de las viviendas sin llegar al hacinamiento. ¿Alguien que desee hacer uso de la palabra? Paloma Silva de Anzorena, directora de la Comisión Nacional de Vivienda. Gracias. Muy buenos días a todos, y bueno, es un placer estar aquí en un diálogo continuo que tenemos con el Senado. Bueno, pues sí, teníamos esta problemática puntual de la expansión de las ciudades, y que bueno, en gran medida se veía reflejada en una desocupación de vivienda inclusive, y que los académicos que hoy nos acompañan nos venían refiriendo.
Y en ese sentido, en el caso particular de los subsidios que están operados por la Comisión Nacional de Vivienda, las reglas de operación de subsidio tuvieron dos grandes transformaciones. La primera fue, teníamos que identificar dónde estaban las reservas territoriales en manos de privados y en manos de públicos, porque no se tenía un diagnóstico puntual de dónde se encontraba ese inventario. Entonces se diseñó el Registro Nacional de Reservas Territoriales, que es el RENARET, primero para poder hacer un inventario. En segundo lugar, teníamos que identificar cuáles eran los rezagos habitacionales que se tenían por modalidad de vivienda, por modalidad de solución, y no solamente atacar las soluciones de vivienda a través de adquisición de vivienda nueva. Derivado de esto fue que se hizo un estudio intensivo acerca del rezago habitacional que se tiene hoy en México, que es de 9.6 millones de familias, y también lo que identificamos fue, tanto en temas rurales como en temas urbanos, qué tipo de solución tenían que tener. Entonces, las reglas de operación de subsidio hoy contemplan soluciones de vivienda tanto para adquisición de vivienda, pero se privilegia la vivienda usada, que preferentemente está intraurbana. También lo que se hace es que se da subsidio para lotes con servicios que estén dentro de perímetros de contención urbana, y ahorita voy a explicar qué es eso. El tercer tema era sacar productos con subsidio para mejorar, ampliar y remodelar vivienda, y esto por supuesto que iba a hacer que las familias que estuvieran en hacinamiento o con materiales precarios de acuerdo al rezago pudiesen solucionar sus necesidades de vivienda sin tener que desplazarse a otros lugares. Y también sacamos el producto de vivienda en renta. Entonces, sacamos diferentes modalidades de productos con subsidio para ir atendiendo esto y empezar, porque no bastaba con sacar los perímetros de contención urbana. Una vez que definimos el Registro Nacional de Reservas Territoriales, también con base a necesidades de vivienda actuales y futuras, definimos hacia dónde tenían que crecer las ciudades y dónde iban a ser los nuevos polos de desarrollo urbano. Y esto tomando en consideración, por supuesto, zonas de riesgos, pero también dónde estaba el transporte, la conectividad, los equipamientos educativos, de salud y el empleo. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo a través del subsidio es que se está solamente promoviendo apoyos en lugares que estén dentro de los perímetros de contención urbana. Y de esta manera estamos reduciendo la posibilidad de que se expandan las ciudades, pero el modelo no es sencillo, porque hay que estarlo cambiando permanentemente, derivado de que, por ejemplo, ahora con las reformas estructurales que ustedes aprobaron, pues por supuesto que se están detonando nuevos polos de desarrollo en lugares que son con muy pocos habitantes y que no tienen los servicios. Entonces, las reglas de operación privilegiaron ubicación conforme a esto, definimos el RENARET, y una vez que se tuvo eso, en las propias reglas de operación también definimos puntajes para privilegiar el tipo de solución de vivienda que se daba, tomando en consideración equipamientos urbanos y equipamientos barriales. Entonces, si se encuentran cerca de equipamientos educativos, de salud, de transporte, de conectividad, etcétera, es que se les da más subsidio para poder solucionar esto. Este es el primer paso, pero realmente el segundo paso tiene que ser el que los municipios actualicen sus planes de desarrollo urbano, porque esto no garantiza que van a haber licencias y permisos en estos lugares, o que no se desarrollen viviendas que no vayan a estar apoyadas por el subsidio en lugares que no deben de desarrollarse. Entonces, en ese sentido es que en la SEDATU, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, es que se hizo un convenio marco para que se trabajara con los estados y los municipios, porque finalmente, de acuerdo al artículo 115 constitucional, ellos son los que tienen las facultades. Entonces, este es un primer paso, pero estamos conscientes que no lo es todo. La solución definitiva sería, en primer lugar, desde el punto de vista legislativo, ver cómo se pudiese tener una coordinación a los 3 niveles de gobierno para que las soluciones de vivienda en particular, que es lo que a nosotros nos toca, realmente estén alineadas a todo lo que es los planes de infraestructura, los planes educativos, los planes de salud, etcétera, para que todos los recursos confluyan hacia donde va a crecer las viviendas, y también se promueva
y ahí también tenemos en las reglas de operación de subsidio un apartado muy puntual, se promueva que se haga vivienda intraurbana y que se reaprovechen los solares intraurbanos que se tienen que no se están detonando. Entonces, esto fue en cuanto a las reglas de operación. También lo que es cierto es que estamos trabajando con todos los diferentes, los estados y los municipios a nivel de normas. Tenemos un caso muy puntual, el Distrito Federal. En el Distrito Federal no se está detonando las soluciones de vivienda que nosotros necesitamos, porque además el reto del rezago habitacional es que 5.6 millones de familias de estos 9.6 millones ganan menos de 5 salarios mínimos, ganan menos de 10,000 pesos. Entonces, con el resto de la Zonavis y en coordinación con el secretario Ramírez Marín, es que hicimos 13 diferentes productos, junto con Infonavit, con Foviste, con Sociedad Hipotecaria Federal y con Fonapo, para atender las diferentes soluciones de vivienda y que preferentemente fueran intraurbanas. Estamos trabajando con diferentes leyes de vivienda, estamos trabajando con códigos civiles locales, porque el producto de arrendamiento, no porque se contemple en nuestras reglas de operación un subsidio, se va a detonar. Hay que ir a trabajar con los códigos locales para que se pueda dar la igualdad de condiciones para arrendadores y arrendatarios, y hay que trabajar también en temas fiscales para que sea atractivo el arrendamiento. Entonces, como ustedes ven, son diferentes pilares que se han ido desarrollando en diferentes reglamentos, normas y actividades con organismos nacionales de vivienda y con gobiernos locales, gobiernos estatales y por supuesto con el legislativo, para que empecemos a reducir estas problemáticas que hoy tenemos y que estamos completamente conscientes de que la redensificación de las zonas urbanas, el reaprovechamiento del suelo y el que se evite la expansión de las ciudades tiene que ser un tema de consensuado. También estamos trabajando con la opinión pública, porque las familias tienen el derecho de saber cómo quieren sus ciudades a futuro, ¿no? Ellas son las que las van a vivir, las que los van a disfrutar o los van a padecer. Entonces tenemos diálogos permanentes con todos los participantes del mercado de vivienda para poder incorporarlos en esto que serán las nuevas ciudades de México. Nada más para terminar, en los siguientes años vamos a producir de aquí al 2030 el 40% de las soluciones de vivienda que hoy tenemos en México. Con ese nivel de responsabilidad es que tenemos que trabajar. Gracias, Paloma Silva de Anzorena. Alfonso Iracheta, Cenecorta, por favor. Muchas gracias. Para enfrentar esta pregunta, que es muy compleja, yo creo que debemos partir que el problema del territorio, del desarrollo urbano en México es un problema estructural. La ciudad mexicana está creciendo de manera desordenada, está creciendo de manera insustentable y está creciendo para favorecer a unos grupos y para no atender a otros. Entonces, un primer dato que es central: del orden de 50% de las familias en promedio nacional, más grave en el sur y en el centro que en el norte, pero del orden del 50% no tienen ninguna solución de suelo o de vivienda, ninguna. O sea, ya hay algo, evidentemente, no estoy exagerando al decir cero, pero prácticamente todo lo que ofrece en este momento el gobierno mexicano en sus 3 ámbitos atiende una demanda solvente, es decir, trabajadores del Infonavit, trabajadores del Foviste y ahora algunas familias de bajo ingreso, pero la gran mayoría de los pobres de México no tienen atención. Segundo dato, México está creciendo a tasas cada vez menores en términos demográficos. Esto implica que por ahí del 2040, 2050, México va a llegar a su máximo crecimiento histórico en términos demográficos, digamos más o menos 150 millones de mexicanos. El problema es que prácticamente todo el crecimiento de hoy a entonces, casi todo va a ser urbano y casi todo va a ser pobre. Y no hay una sola oferta, no hay un metro cuadrado de oferta para que los pobres lleguen y se asienten. El mercado inmobiliario es extremadamente especulativo, está bastante fuera de control en México y consecuentemente un pobre que gana 5 o menos salarios mínimos no puede comprarle a nadie un terreno o una vivienda bien localizada. ¿A dónde se va? A las zonas baratas. Las zonas baratas están alejadas de los centros urbanos,
en ejidos, etcétera, etcétera. Pero como eso también se está agotando porque el mercado inmobiliario está conquistando a los ejidatarios para hacer desarrollos habitacionales particularmente, el ejidatario se ha vuelto también un especulador y no le vende al pobre, que antes sí podía hacerlo, aunque de manera ilegal. El resultado es que los pobres están alejando todavía más, se están yendo a zonas de riesgo. Entonces, los datos que tenemos, son estimaciones porque no hay datos trabajados a nivel nacional, es que están creciendo los asentamientos irregulares en México y siguen creciendo los asentamientos en zonas de riesgo. Un tercer elemento, lamentablemente los planes de desarrollo urbano no funcionan, ya fueron rebasados por la realidad hace muchísimos años. Simplemente no funcionan porque no hay una sola consecuencia por no cumplirlos o por cambiarlos. El cambio de uso del suelo se ha convertido en el negocio redondo en todas las ciudades mexicanas. Y sabemos que detrás de esto hay una profunda corrupción relacionada al crecimiento de las ciudades y al manejo de la tierra. El problema es que no lo reconocemos con certeza y el resultado es que seguimos haciendo planes, algunos muy buenos, pero llega alguien y cambia el uso del suelo y donde era verde se convierte en vivienda o se convierte en uso industrial sin mayor problema. No hay consecuencia, el resultado entonces es bastante poco alentador. Un segundo gran tema que plantea la senadora, que me parece también central, es el tema de los vacíos y las periferias, que a mi juicio requieren de visiones integrales. Hemos hecho propuestas hace tiempo, Paloma lo recordará, hace muchos años, platicamos con ella y planteamos una serie de ideas al respecto, pero no pueden ofrecer el resultado que uno esperaría porque siguen estando fuera de este contexto que estoy analizando. ¿Cómo voy a poder ofrecer una alternativa dentro de la ciudad si lo que predomina es la especulación? ¿Cómo le puedo ofrecer suelo a los pobres si el precio está determinado por una serie de factores donde el Estado prácticamente no interviene? Entonces ahí hay un tema muy fuerte que creo que vale la pena discutir. Sin embargo, hay una serie de instrumentos que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Nos ha ganado lamentablemente la gente de América Latina, Brasil, Colombia, bueno, ahora Chile, Costa Rica, Ecuador, todos están trabajando el tema de captura de plusvalías, todos están trabajando el tema de planes de veras integrales, donde suman la parte ambiental con la parte territorial, el desarrollo. Nosotros seguimos teniendo 3 planes, el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano municipal, el plan de ordenamiento ecológico municipal, y la verdad, y ninguno se pone de acuerdo. Pues la gente pregunta cuál es el bueno, a cuál voy a darle seguimiento. Casi imposible de resolver todavía este tema. Y entro al último punto que plantea también la senadora. Es un poco el tema de cómo ofrecerle una alternativa a los pobres. Hay un proyecto que ya está preaprobado y yo entiendo que va a surgir en cualquier momento, que es la creación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Este llamado INSUS, este instituto, tiene como uno de sus planteamientos principales la oferta de suelo bien localizado, e insisto, la palabra clave, bien localizado para los más pobres. ¿Cómo se va a hacer esto si la mitad de la población urbana no tiene ninguna oferta? Alguien, y en este momento indicaría que sería el instituto de la mano con la CONAVI y otros actores, la SEDATU principalmente, podrían ofrecer una alternativa, pero termino, creo que el único camino es, número 1, tiene que ser una oferta masiva, así como hace 12, 14 años se planteó, en este país se van a construir 750,000 viviendas cada año, y lo fueron logrando. Lamentablemente nunca se les ocurrió preguntar dónde, y entonces el resultado es una verdadera situación, en algunos casos terrible, de localización de las viviendas. Aquí lo que estamos planteando es la palabra localización, oferta masiva, y para eso hay que inventar otros subsidios, hay que agregar los subsidios, hay que sumar los programas federales, pero sobre todo tener una visión integrada. Y la única manera que veo es reformando en profundidad la legislación que nos rige en términos de desarrollo urbano, en la que afortunadamente el senador Búrquez ha hecho un esfuerzo muy grande en esta administración, en esta legislatura, y ya se cuenta con un proyecto prácticamente listo. Estos temas estarían tratados ahí. Ojalá que el resultado sea, se apruebe esa ley, y lo que estamos comentando aquí tendría, a mi juicio, mucho más viso de realidad que lo que en este momento tiene. Ese sería el comentario. Gracias, Alfonso Iracheta. Rodolfo García del Castillo, profesor e investigador de la UAM. Adelante. Sí, bueno, me parece que las dos intervenciones han sido bastante claras con relación a la problemática que se enfrenta en el manejo del territorio, uso de suelo, vivienda.
Aparecen creo que tres cosas en las que podríamos coincidir e ir cerrando una especie de opinión de conjunto. La primera tiene que ver con los problemas de carácter estructural. Sabemos que el desarrollo de las ciudades, de las áreas urbanas, obedece necesariamente a un modelo de evolución económica, política, social. Este modelo, sin duda, ha provocado un conjunto de problemáticas que hoy estamos viviendo. Pero hay que observar algo, este modelo sigue prevaleciendo, no ha desaparecido, al contrario, vamos a vivir sus consecuencias todavía durante muchos años. Pobreza, corrupción, inseguridad, son temas que están en la agenda, que no podemos olvidar y que inciden directamente sobre la conformación del territorio y la administración que de él hacemos. La pobreza, ya lo dijeron, ha provocado justamente este fenómeno que señalaban de la expansión enorme en nuestras ciudades, porque se ha ido perdiendo la oferta. El mercado inmobiliario nunca ha sido capaz de ofrecer a los pobres opciones. La única que les queda es cada vez más y más y más alejados. En términos de sustentabilidad, eso le pega directamente a todo lo que son los recursos que requiere la ciudad como tal, desde la infraestructura, energía, agua potable, redes, todo lo que tantas veces hemos trabajado en la teoría, a la larga termina por convertirse en un punto de quiebre para que las ciudades funcionen. Pero detrás está este crecimiento de los pobres y de los pobres urbanos. En términos de corrupción tenemos gravísimos problemas, porque yo creo que aquí caemos en una especie como de círculo vicioso. Generamos instituciones, en efecto, creo que muchas de las que aquí se han colocado en la mesa van en el camino correcto, crear instituciones y mecanismos diferentes que modifiquen, por ejemplo, el sentido del mercado inmobiliario, la oferta, por ejemplo, hacia mercados diferentes, a la renta, por ejemplo, que es otra opción, pero tenemos que observar qué pasa con las organizaciones y las instituciones que lo operan. Y ahí hay dos cosas. La primera, el diseño institucional deberá ser un diseño que tienda mucho más, como dicen algunos teóricos, a instituciones de carácter inclusivo y no extractivo, que ese es un punto crítico. Y eso obliga mucho a la vigilancia, transparencia, rendición de cuentas dentro de la operación de esas instituciones encargadas del desarrollo urbano. Esa es una cuestión importantísima. La otra que no podemos dejar fuera es que a medida que generamos más instituciones y luego creamos organizaciones, el mecanismo se vuelve complejo en términos de operación interna. Ahí es donde quizá el punto crítico a discutir es qué tanto necesitamos cambiar algunos mecanismos que inciden sobre todas las instituciones que tenemos, o solamente rediseñar nuevas instituciones. Y me explico, deberíamos entonces preocuparnos por transparencia, por rendición de cuentas, por inclusión de un mayor número de grupos en las decisiones, la gobernanza urbana, y entonces sí podríamos plantearnos una manera distinta de hacer que funcionen las cosas que aquí se han planteado. Paso al punto 2, yo creo que en este diseño institucional tenemos al menos dos puntos críticos. Uno tendría que ver con este diseño de las instituciones como leyes y normas, y de las organizaciones específicas como formas operadoras de la implementación de la política. Y yo creo que podemos voltear la vista hacia algunas experiencias, incluso nacionales o internacionales, con las experiencias que han tenido en México los institutos de planeación, por ejemplo, que bien pueden combinarse con las cosas que han ocurrido en vivienda, los observatorios, toda esta, digamos, playa de opciones que han pegado en el desarrollo urbano y que tienen mucho que ver con esta forma distinta de construcción. Y estoy totalmente de acuerdo, suscribo lo que señalaba Alfonso Riacheta en cuanto a la planeación. O sea, si no nos ponemos, digamos, en una vista clara de qué pasa con el desarrollo urbano, ecológico, espacial en conjunto, de manera sistémica, vamos a terminar arrojando resultados parciales, porque además hay una cosa que es un principio básico: las subdivisiones jurisdiccionales que tenemos son artificiales para la realidad que vivimos en términos locales, regionales y globales, ¿no? Eso es. Y cerraría nada más con una reflexión que creo que más adelante podríamos ahondar, que tiene que ver con los instrumentos. Yo creo que ahí las figuras de los fideicomisos,
y la manera en la que creamos nuevas ofertas es el gran reto, cómo hacerlo masivo, como bien señalaban, porque si no vamos a quedar en medio de muchas soluciones intermedias. Los instrumentos a veces suelen ser tremendamente atractivos, a veces hasta los copiamos de algunas otras partes, pero al momento de operarlos en la realidad nacional nos enfrentamos con serios problemas. Ahí dejaría mi primera reflexión. Muchas gracias, gracias Rodolfo García del Castillo. Le damos la bienvenida a la mesa al senador que nos acompaña, Jesús Casillas Romero, presidente de la Comisión Especial de Movilidad. Gracias, senador, por acompañarnos. Buenas tardes, y le cedo el uso de la palabra a Janet de Luna Jiménez, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Gracias. Muchas gracias. Yo retomaría dos elementos de los que se acaban de poner en la mesa. La cuestión de que el problema de las ciudades es un problema estructural, como mencionó Alfonso, y la cuestión de la transformación institucional que se requiere para atender un problema con estas raíces que se mencionaron. Y me iría un paso atrás y señalaría, a riesgo de ser obvia, pero que la primera respuesta de este gobierno fue la creación de la SEDATU. Y digamos, vale la pena que lo sigamos analizando conforme pasa esta administración, para que volvamos a analizar y volvamos a entender todas las implicaciones que tuvo esta decisión del gobierno federal de crear una secretaría como la SEDATU, que además tiene un diseño muy innovador y que ha llamado la atención incluso de otros países, porque aborda la gestión territorial de una manera integral. O sea, entiende que no hay una política de desarrollo urbano que pueda ir desligada de una política de desarrollo en el medio rural, ¿no? Entonces, que la gestión del territorio tiene que analizarse desde el punto de vista de la propiedad social y desde el punto de vista del crecimiento de las ciudades. Entonces, bueno, destacaría la creación de la SEDATU y el mensaje que se manda de que el Estado, el gobierno federal tiene un rol dentro de la conducción del desarrollo de las ciudades, y que era responsabilidad del gobierno federal retomar, después de un largo proceso de descentralización hacia los municipios, que bueno, tuvo consecuencias mixtas, ¿no? Como ya se mencionaba, en muchos casos el municipio era suelo fértil para muchos espacios de corrupción y para que instrumentos normativos como los PDUs efectivamente tuvieran poco impacto y no fueran instrumentos observables y que todos respetaran. Entonces, bueno, como primer elemento yo destaco la creación de la SEDATU, y sabemos que de la construcción de instituciones tienen que derivar cambios normativos como los que se están trabajando en el Senado, y que además esos cambios normativos tendrán que ser también analizados y diseñados a la luz de la posibilidad de la reelección municipal, que sin duda va a cambiar el escenario institucional para estos temas de política. Y en segundo lugar, yo mencionaría algunas de las políticas que se están diseñando para esto que se menciona de cómo volvemos hacia el centro de las ciudades, cómo aprovechamos los espacios intraurbanos, las infraestructuras, los equipamientos que ya existen. Porque efectivamente un primer paso de la política era tomar decisiones muy fuertes para revertir tendencias que nos estaban llevando hacia un escenario no deseado, que fue efectivamente la generación de los perímetros de contención urbana y una nueva política de vivienda. Pero pues no basta con contener o tratar de contener el crecimiento de las ciudades. Sabemos que eso no es posible, y en algunas condiciones tampoco es deseable si no se hace de una manera integral. Entonces, el segundo paso y el segundo eje de la política es mirar hacia el centro de la ciudad y aprovechar de manera óptima el suelo, las infraestructuras, los equipamientos que ya existen. Y para eso dos iniciativas que se están diseñando desde el Gobierno de la República es la orientación de los programas de subsidio a la infraestructura urbana, que si bien ya existían, venían desde la administración desde la Secretaría de Desarrollo Social, sobre todo el caso del programa Hábitat y espacios públicos, que son los que más ayudan a los municipios a desarrollar este tipo de infraestructuras en las ciudades. A partir de este año, desde 2014, y se está reforzando con las reglas de operación para 2015, buscan ser, además de efectivamente programas que mejoren las condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable, también que sean programas que ayuden y orienten al municipio en procesos de planeación a escala barrial.
Entonces, por ejemplo, el caso de Hábitat. Hábitat financia, siempre en corresponsabilidad con los municipios, con un Maripasu, obras de infraestructura hidráulica, por ejemplo, pavimentación, centros de desarrollo comunitarios, pero no en todos los casos se veía que esta obra municipal se hiciera con una visión por lo menos de mediano plazo, ¿no? De cómo se transforma la realidad de un barrio en pobreza. Entonces, a partir de este año se les está solicitando y se les está orientando a los municipios para que elaboren planes de acción integral en los polígonos que se van a intervenir. Y esto con el fin de identificar cuáles son los posibles centros de barrio de polígonos que están actualmente deteriorados y que están fragmentados incluso socialmente, para revitalizar esos centros de barrio. Entonces, identificar, por ejemplo, una plaza pública, un mercado, un centro de desarrollo comunitario cuando se pueda construir, y generar las condiciones alrededor para mejorar su accesibilidad, su utilización y su apropiación por parte de la gente que habita el polígono. Entonces, digamos, de pasar, el programa Hábitat pasa de ser un programa que simplemente financia pues una pavimentación por aquí, una nueva tubería por allá, a hacer programas que generan planeación y participación social y reconstrucción del tejido en polígonos de pobreza. Y la segunda acción que quisiera mencionar es que la SEDATU busca ampliar su ámbito de actuación, no nada más a estos polígonos de pobreza extrema, que sin duda siguen siendo prioritarios, pero también hacia polígonos urbanos que se identifican como estratégicos para la consolidación de las ciudades. Me refiero a barrios que están localizados en el centro de las ciudades y que no necesariamente cuentan con los niveles de pobreza que requieren las reglas de operación para ser atendidos bajo los otros programas, pero que se identifican oportunidades muy importantes para revitalizarlos, para recuperar en muchos casos el valor histórico que pueden tener, para que la población regrese al centro de la ciudad a vivir en ellas y que se produzca oferta de vivienda accesible y que, digamos, tenga un efecto también de contagio en barrios que están alrededor. En el caso de la Ciudad de México hemos visto mucho este fenómeno de la revitalización de barrios en la zona céntrica de la ciudad, que tienen un efecto en que la gente regrese a vivir al centro y que se contagien barrios alrededor. Entonces, este es un programa que se llama Programa de Consolidación Urbana y Rehabilitación Habitacional, el PROCURA, que poco a poco está acercándose a los municipios para ayudarlos a identificar cuáles son estos barrios con gran potencial para ser nuevamente redensificados y que ayuden a la revitalización de los centros urbanos. Muy bien, muchas gracias. Janet de Luna Jiménez. Adalberto Sabiñón, director del Centro Lindavista. Gracias. Yo creo que estos esfuerzos son muy loables, muy útiles, importantes, pero este país es un gigante y por más que el gobierno federal haga muchas acciones normativas, etcétera, la diversidad del país es tal que si uno va a Acapulco y va a Ciudad Juárez, el tipo de soluciones y la adaptación se tienen que dar de maneras muy distintas, ¿no? Muchas veces conversando con presidentes municipales uno se da cuenta, por un lado, de la enorme debilidad que tienen los municipios en cuanto a recursos humanos, etcétera, y por otro lado, el interés en que se les escuche a los distintos niveles. Como se decía en la mesa anterior, los acostumbramos a veces a que bajen recursos, bajen ideas, bajen todo, y no encontramos los mecanismos para que, no me gusta la alegoría, pero que suban las cosas, ¿no? Sino que lleguen al centro y que podamos, con toda la riqueza de académicos, etcétera, como revisarlo, analizarlo y devolverles las ideas. Muchos de los planes los realizan expertos externos que repiten el modelo y para una zona dentro de una región pobre dicen lo mismo que para una zona en una región de alta tecnología. Yo creo que es importante, reconociendo todo lo que se está haciendo, tratar de que encontremos mecanismos de escucha, que promovamos el diálogo entre la población,
Yo creo que hay experiencias en que hemos estado involucrados en Acapulco, en La Laguna, por ejemplo, en que la sociedad civil se reúne para ver escenarios de futuro, ver qué futuro parece esperarles si siguen por la trayectoria que llevan y qué futuros pueden crear. Y organicemos, ayudemos a que la sociedad se organice, a que pueda ser un interlocutor importante de todos estos planes y programas. La otra cosa que a mí me preocupa es que cómo reducimos la fragmentación de los programas, ¿no? Es interesante la focalización de la SEDATU sobre el territorio, porque sabemos que en el territorio es donde se tienen que dar las soluciones a las violencias, a las exclusiones, al crecimiento depredador, que son lo contrario de la inclusión, cohesión social y desarrollo sustentable que estamos buscando. Pero se necesita que haya, digamos, colaboración entre las distintas instituciones, y eso yo creo que también se puede dar a través de que todos vayan y escuchen a la población al mismo tiempo y que puedan tener soluciones compatibles unas con las otras, porque muchas veces ve uno que llegan unos y llegan otros y cada uno trae su solución, que son magníficas, pero que en muchos temas son incompatibles. Entonces yo creo que hay que fortalecer la presencia de la sociedad, la capacidad de la sociedad de organizarse, no tenerle miedo a que eso suceda, fortalecer a los municipios y pensar que muchas veces los municipios solos o en soledad no pueden hacer las cosas, y que entonces mecanismos de favorecer la colaboración entre los municipios, incentivos y guías y apoyos para que pueda haber comunidades entre municipios que cooperen, sobre todo quizá en zonas metropolitanas, pero no solo en zonas metropolitanas. En Brasil vi recientemente cómo 8 o 9 municipios se reunían para buscar políticas comunes. Aquí en México, al menos a nivel de los estados, y lo sabe muy bien Alfonso, las regiones centro país o sureste están haciendo esfuerzos de colaborar, pensando que no todo tiene que venir del nivel federal, sino que hay que construir desde abajo. Gracias. Gracias, Adalberto Sabiñón. Víctor Ramírez Navarro, presidente de Forópolis México, Asociación Civil. Gracias. Mil gracias, buenas tardes. Estoy de acuerdo con muchas de las ideas que se han planteado aquí, y el hecho de una mesa donde estemos viendo a los dos poderes, ejecutivo y legislativo, dialogando, me da aliento a que algunas soluciones pueden cursar en el país. Yo distinguiría, estando de acuerdo con estas ideas que han expresado, entre lo que podemos hacer a corto plazo y de largo plazo. A corto plazo es obvio que tenemos que modificar una serie de políticas que están en la mano del Ejecutivo y que pueden redireccionar lo que nos ha venido pasando. Yo recordaría que el modelo de producción habitacional no es un hecho fortuito, fue acunado, fue diseñado, fue hecho desde las políticas federales ante la debilidad de unos municipios que se vieron rebasados por todas partes. Entonces, estas nuevas ideas que están expresando ahorita Paloma y Janet me parecen de muy buen curso, me parece que hay un acto de reflexión y de refuncionalización de las políticas públicas. Me parece que es un cambio bueno, pero también me parece que es insuficiente. Me parece que la agenda de transformaciones a mediano y largo plazo, que transita por lo que Rodolfo nos decía de mejores diseños institucionales, es clave. Y estos diseños institucionales son parte de la tarea legislativa que está a cargo, entre otros, de este Senado de la República. Tenemos que hacer, yo creo que para estas políticas de contención urbana absolutamente expresas, debemos robustecer la capacidad de los 3 órdenes de gobierno para que puedan contener estas políticas de expansión desenfrenada y transitan desde controlar los procesos de inversión pública,
que son los que muchas veces alientan este tipo de fenómenos, hasta desde luego el direccionamiento de los créditos a la vivienda, pero también el asegurar que los municipios sean entes capaces de ejercer las facultades a su cargo, evitar que estos municipios puedan hacer plantas a la carta, o sea, al gusto del personaje que se les acerca. Tenemos que reforzar la visión y papel del municipio con mejores condiciones financieras. Es histórica las condiciones del municipio mexicano, de su pobreza y de su incapacidad para poder invertir y tener una responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. Y aquí me quisiera detener un segundito nada más. Yo creo que es crítico el exigirle no solo buenas cuentas a los municipios, sino también buenos ingresos. Es increíble que los pocos recursos que tienen a su mano transiten al arbitrio, libertad o capricho de los alcaldes o de los tesoreros del caso, porque no cobran los prediales, porque tienen una eficiencia o mala recaudación, porque son omisos con sus compadres, y con una serie de elementos que deberían de fortalecerlos y que deberían de homologarse a nivel nacional, y que me parece que sería absolutamente necesario. Enhorabuena que SEDATU pueda direccionar la orientación territorial de todos los fondos de inversión, es algo que largamente esperado. Esperemos que la Secretaría de Hacienda tenga la cordura y el beneplácito para que esta dimensión territorial se incorpore en todos los procesos de inversión. Desde luego debemos equilibrar los poderes. Los municipios no son ni soberanos ni independientes, necesitan un mayor equilibrio y desde luego una responsabilidad compartida entre los gobiernos de los estados y desde luego la federación, particularmente ahí donde estamos concentrándonos más los mexicanos, que es en las zonas metropolitanas. Tenemos, ante la baja de los recursos públicos, a nadie escapa el que vamos a tener menos recursos para la vivienda el año que entra, procurar que estas sinergias se den con más eficacia. O sea, vamos a tener menos dinero, pero entonces seamos más eficaces con lo que tengamos. Y concordaría, desde luego, con Alfonso, en el sentido de que las políticas de suelo expresas para poder ofertar suelo a todo ese segmento de informales o de los formales no atendidos. Habría que recordar que Infonavit todavía tiene una enorme reserva de afiliados no atendidos, deberían de ser la prioridad. Me queda claro que por ahí deberían de transitar los cambios a corto, pero también a largo plazo, en donde al parecer una ley general de vivienda que articule de manera responsable a todos estos actores, empieza a sentirse como una gran necesidad. Gracias, Víctor Ramírez Navarro. Senador Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Gracias, senador. Bienvenidos todos ustedes aquí al Senado y pues un gusto poder contar con pues esa riqueza de esa experiencia, esa vivencia y esa reflexión que ustedes han tenido la oportunidad de llevar a cabo por su actividad en este tema tan apasionante, tan complejo y con tan decepcionantes resultados, diría yo, porque pues si algo sabemos es que lo que hemos construido en nuestra ciudad, lo que hemos hecho con nuestras ciudades es un modelo de evolución de económica, política y social, mencionadas, Rodolfo, y pues lo que hemos llegado a tener ahorita, pues lo hemos tenido también porque pensamos desde las políticas públicas que las ciudades se deberían de construir de una manera, ¿no? Pues que todo el mundo iba a viajar por automóvil, y eso no vino con la descentralización a los municipios, ese modelo venía desde antes. Entonces tampoco es garantía que centralizando vamos a resolver las cosas. Y pues todo el espacio público, todas las vialidades están diseñadas no para los seres humanos, sino para el automóvil. Luego se pensó que había que separar los usos, y pues ahora nos quejamos de que tenemos que viajar distancias muy grandes, ¿no? Y entonces, pues, lo que a mí me ha enseñado esto es que tenemos que ver que las ciudades y los seres humanos somos parte de un ecosistema y que cada vez que vamos a hacer una intervención normativa va a tener un efecto en lo que queremos resolver, pero también va a generar otras distorsiones. Y normalmente cuando uno ve los ecosistemas naturales y el hábitat del ser humano debería de ser tratado como una parte de la naturaleza, son sistemas descentralizados, muchos de ellos de autogestión.
asombraríamos de cómo se organizan las abejas, las avispas, las aves. Son sistemas de gran diversidad que vienen y están interrelacionados, como dices. La riqueza de la diversidad es tremenda y vienen soluciones de abajo hacia arriba. Pero nosotros en el mundo político pensamos que pues es una soberbia, que desde arriba vamos a resolver todo. Y lo que sí sabemos es que producto de las nuevas tecnologías la cosa se va a poner peor, porque el mundo se está convirtiendo en mucho más diverso. Y entonces tenemos que pensar en soluciones que atiendan esta complejidad. Y entonces en soluciones menos complejas, para no abrumarnos. Yo escuchando todo lo que tenemos por enfrente, me abrumo. Entonces, cuando hablamos de crear condiciones adecuadas, de instituciones, pues yo pensaría en normas generales y principios. Por ejemplo, el espacio público y el espacio desarrollable. Pues resulta que el espacio público, que es la vialidad, pues las décadas pasadas y hasta hoy las abandonamos. No hay conectividad en nuestras ciudades y esa es la principal función del gobierno, creo yo. O sea, el gobierno debía hacer la traza urbana. Eso nos lo enseñaron hasta los prehispánicos y los españoles nos lo vieron a confirmar. Pero luego se nos ocurrió en ese cambio de modelo, que no tiene pocas décadas y que es parte también de la equivocación del mundo y que viene de arriba, no viene de abajo, que las vialidades pues ahí las fueran haciendo otros. ¿Y dónde se concentró el gobierno? En el espacio desarrollable. Excesivos controles en el espacio desarrollable. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita como oferta? Primero tenemos una oferta para muy poquitos, para el 40% de la población que está en la economía formal. Y en ese espacio desarrollable, lo que hoy vivimos es una producción en serie, cuando la diversidad es muy grande, porque debería de haber habitaciones para jóvenes, para adultos mayores, para familias unifamiliares, en fin. Y lo que vemos es, y yo eso les cargo, y es producto de la sobreregulación del espacio habitable. Pero luego cuando queremos al sistema financiero hacer lo que financie la diversidad, pues también es one size fits all, es producción en serie el sistema financiero. Entonces, bueno, esto no es privativo de este sector, ¿verdad? Del sector inmobiliario. Todos los sectores, pero todos están evolucionando a sistemas mucho más abiertos, más diversos. Entonces, tendríamos que pensar en eso. Y yo, pues, lo que quería provocar en ustedes es cómo podemos volver a retomar esa energía de ese pueblo que en el pasado tuvo la capacidad y la sigue teniendo de construir millones y millones de casas sin un peso de recurso federal, o de recurso estatal, o de recurso municipal. Pues la economía informal, pues ahorita, la vivienda informal es 2 veces, habrá otras estadísticas, las que sean, pero al menos 2 veces más la vivienda social irregular e ilegal, 2 veces más grande que la del Infonavit. Entonces, esa gente, si pensamos que no paga, nos equivocamos, porque termina pagando mucho más que lo que paga la economía formal. Entonces no es un problema de costo, es un problema de instituciones, de orden. Entonces, pero yo quiero desarrollar vivienda para la economía informal, para lo que pueden pagar ellos y que después vayan construyendo poco a poco, y me piden tantas cosas para ese lote que solamente le dejamos el negocio al mercado negro. Y el mercado negro sí lo lleva a cabo, y lo lleva a cabo muy mal en zonas donde no debe. En fin, es provocador todo lo que he estado escuchando, y yo quisiera, más allá de la vivienda, ahora entrar al tema del entorno de la vivienda, la accesibilidad a satisfactores. Bueno, la separación de usos nos provocó que todo quedara lejos. Entonces, ¿qué soluciones podemos tener para que los pobres
y porque es el tema social, el de estos diálogos, los más pobres, que es la mayoría en este país, no gasten tanto en desplazamiento, pero además que se les atienda en los modos de transporte que ellos usan, pues el camión, y que no se les pida a lo mejor pues automóvil en su casa, pues si apenas están comprando casa y se van a mover en camión, pues ¿para qué los obligamos a gastar en automóvil? En fin, en el tema de cómo podemos acercar ese modelo urbano a que sea más para ellos, que puedan llegar caminando a esos lugares. Y luego la parte de la inclusión social, que aquí la trató Adalberto, que me interesa muchísimo esa, porque la inclusión social, esa diversidad humana que se puede dar en el barrio, determina nuestras capacidades futuras, de veras, cuando hacemos monocultura, y ustedes se los he escuchado a ustedes, urbanistas y expertos, que la monocultura es terrible, ¿no? Entonces, pensar qué es lo que está haciendo que lo que tengamos por resultado sea precisamente lo que queremos evitar, y es una monocultura. Y muchas veces, queriendo regular la separación de usos, la exclusividad para el automóvil, las densidades uniformes, las alturas máximas o mínimas en zonas, los lotes mínimos y máximos, lo que estamos generando es esa monocultura, ¿verdad? Entonces, no le estamos dando espacio a la diversidad. Y cómo pudiéramos, a través de ese diseño urbano, de ese nuevo modelo, pero no impuesto, sino con normas generales que nos permitieran que verdaderamente la evolución de las ciudades fuera más a gusto de sus habitantes y no a gusto de nosotros, los políticos, o incluso de los expertos, y que fuera precisamente convirtiéndose en ese ecosistema que, si está bien atendido y bien entendido, no va a tener otro remedio más que ir hacia mejor, porque la naturaleza no hace cosas malas y cuando no están funcionando las destruye. Entonces yo pediría sus consejos al respecto de esas decisiones que podamos ir tomando, para que de manera natural ese ecosistema urbano fuera generando pues mejor salud, porque no contamina, porque no hay tantos choques, mejor seguridad, porque hay menos obesidad, porque hay más actividad física, mejor seguridad porque hay más gente transitando por las banquetas, y mejor economía familiar, porque todo lo que en las décadas pasadas hemos hecho en el mundo y en México, desde cualquier orden de gobierno, incluso desde los centros del saber, ha provocado un caos, algo que no es tan humano como debería de ser. Entonces yo les pediría esos consejos. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco Burques Valenzuela. Rodolfo García del Castillo, gracias. Bueno, creo que el senador Burques nos ha puesto bastantes problemas en la mesa, todos de ellos bastante complicados, pero quisiera tratar de ordenar 2 o 3 ideas que siento que son centrales. Una de las primeras cosas que en ocasiones olvidamos y que creo que es central es esta idea de los límites del desarrollo que ahora nos marcaban. Hace pocos días estaba en una reunión en Querétaro observando el crecimiento regional y los límites ambientales del crecimiento regional. Entonces, todas las ciudades absolutamente que están en el Bajío, que tienen un crecimiento acelerado en términos no solamente de crecimiento urbano, sino industrial, han pasado por crisis de agua, por ejemplo. Ya pasaron por crisis muy fuertes en cuanto al recurso de agua. Tienen, por supuesto, problemas en cuanto a manejos de energía, que es otra cosa fuerte por los requerimientos que tienen ciertas zonas industriales. Entonces ahí es algo que requiere una visión sistémica, obligada, de conjunto, regional. Por eso, en mi intervención anterior decía que tenemos que construir políticas que partan de lo local, pero siempre con esa óptica hacia lo regional e incluso lo global, porque el modelo global ahora nos exige cosas diferentes. Los municipios antes se conformaban los mejores con tener ciertas coberturas de servicio, medio manejar 2 o 3 cuestiones territoriales y ya. Hoy en día tienen que buscar una mayor competitividad, insertarse mejor
en el modelo global, y estamos hablando de Smart Cities, de tecnología de información y comunicación, y de prácticamente una ola diferente de forma de hacer gobierno, Open Government, por ejemplo, y esto sin duda nos coloca, digamos, en un problema serio para el gobierno municipal. Yo decía, incluso aquí tenía mi acordeón, de las cosas que vienen a hacerse desde la articulación de los niveles gubernamentales. Hay relaciones intergubernamentales intrincadas y mucha falta de coordinación intersecretarial y entre niveles de gobierno. Sobre eso se está trabajando, pero creo que todavía se puede mejorar mucho esta coordinación entre las secretarías. Hay buenos esfuerzos, tú lo es un esfuerzo interesante, pero todavía tenemos que hacer algo más para la relación entre gobiernos. Esa es otra. El diseño institucional de base, el municipio. Hay que pensar que la reelección fue un paso, pero no lo es todo. Hace algunos años, ya bastantes, me tocó asesorar a la Cámara de Diputados, y cuando me preguntaban si creía que esa era la solución, dije, esa es una de las muchas soluciones. Hay que pensar en los reglamentos, en la planeación, en el funcionamiento del cabildo. Después viene el problema de cómo financiamos el crecimiento. Hay una escasez de recursos y va a existir todavía, en términos estructurales, mucha más escasez. Si no creamos un diseño cooperativo al interior de las relaciones intergubernamentales, en donde provoquemos incentivos para que los municipios se pongan de acuerdo y para que también los niveles de gobierno sumen esfuerzos en lugar de restarlos, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Y hay una carencia de esquemas de gobernanza. Esa es otra de las cosas. Necesitamos hacer que la ciudadanía, todos, cuando hablamos de gobernanza a veces pensamos únicamente en la participación ciudadana, y no es eso, es la participación de todos los actores que tienen algo que decir en términos del desarrollo de las ciudades, de los municipios, de las ciudades y de las regiones del país en su conjunto. Tendrá que participar la iniciativa privada con mejores ofertas y con creaciones más inventivas, innovadoras de solución. Tendrá que participar grupos organizados de la sociedad que sean mucho más inclusivos. Tendrá que participar el gobierno, las universidades, todos. Gobernanza es una tarea de todos, y lo señalaba muy bien a Alberto hace un rato. Y por último me gustaría cerrar con algo. Si pensáramos en soluciones muy concretas, tendríamos entonces que pensar en cómo los procesos que nosotros determinemos como claves pueden sumar esfuerzos de todos los niveles y las secretarías, los actores sociales, y esos incentivos que se creen deberán ser cada vez más ligeros. Esa es otra de las cosas, porque muy bien lo señalaba, el problema es que el gobierno tiene como instrumentos regular, planear, controlar. Esos son la autoridad como tal, el ejercicio de la autoridad lo que le permite crear políticas públicas, pero no tiene la inercia del desarrollo en sus manos. Esa está en la sociedad, está en los industriales, está en los empresarios. Si no los sentamos y acordamos con ellos, pues podríamos regular y sobreregular, y lo hemos hecho, y crear más y más esquemas y no llegar a ninguna parte. Y por último, porque es un tema que a mí me encanta, hay que repensar el gobierno municipal. Yo creo que una de las preguntas que nos lanzaron como detonadora, que incluso platicábamos en el pasillo, Alfonso Iracheta y yo, era qué pasaba con los gobiernos locales, y creo que hay que fortalecerlos. No solamente hay que crear instancias que los coordinen o los sustituyan, que sería lo más riesgoso, sino que los hagan trabajar, los lleven a hacer un esfuerzo conjunto. Ese es el camino, y ya en los detalles hay muchas cosas que se pueden hacer. Muy bien, gracias Rodolfo García del Castillo. Alfonso Iracheta, por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Tres cuestiones quisiera poner sobre la mesa. Parto de una idea que parece que hay consenso. El territorio es un producto social que se materializa las relaciones sociales, es decir, no se puede resolver actuando físicamente nada más, si no se toca llamémosla superestructura
social, económica, cultural, ideológica, institucional, etc. Primera cuestión. Si todo está relacionado, entonces me parece que hay varias cuestiones que se pueden hacer a partir de los esfuerzos que a nivel social y gubernamental se están lanzando en los últimos tiempos. Un primer tema desde lo estructural, no hay duda, a mi juicio, que requerimos de un nuevo marco que ofrezca condiciones, nuevas condiciones para integrar, para coordinar, no solo entre gobiernos, entre ámbitos, entre poderes, que permita incluir a la sociedad. Aquí parto de un concepto que es muy básico. El Estado mexicano en los últimos decenios se volvió un Estado que se olvidó de lo público, se olvidó de lo comunitario. Hoy tenemos un Estado que es eminentemente empresario. Está bien, pero es absolutamente incompleto. La gran mayoría de los mexicanos no son empresarios, no somos empresarios, no tenemos todas las condiciones que tiene un sector al que se le han dado una gran cantidad de facilidades. Entonces, recuperar la esencia de lo público es un tema central, recuperar la esencia de lo comunitario. Yo me quiero imaginar un Estado mexicano dedicado a crear espacio público, a crear alternativas de movilidad no motorizada, de transporte público. Pero yo les muestro los datos. Cuando evalué el Fondo Metropolitano, 50% de los proyectos, 51% de los recursos son a pasos a desnivel. Todas las ciudades las hemos afeado con un cuidado, todas son feas ahora porque tienen pasos a desnivel por todos lados. Díganme un proyecto serio, integrado, de transporte público, de bicicleta, de peatones, son contados en el país. Entonces hay un tema primero estructural que me parece que necesitamos recuperar, el papel del Estado. Necesitamos recuperar la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, coincidiendo con Rodolfo, estamos hablando de un Estado que se ha ido haciendo pequeño. Los últimos 30 años el Estado mexicano ha perdido fuerza, ha perdido poder, ha perdido recursos, ha perdido inclusive legitimidad. Hoy tenemos un Estado muy pequeño, pero los problemas se multiplicaron. Yo me pregunto, ¿por qué no hay condiciones en la ley, en el diseño institucional público, en los tres poderes, para que la sociedad participe corresponsablemente? Si hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene conocimiento, hay gente que tiene experiencia, que son millones de mexicanos, ¿por qué no hay un diseño para aprovecharlo? Esto está muy bien, me felicito y agradezco estar en este lugar, pero ¿qué consecuencias va a tener en lo concreto? No lo sé, porque no hay un diseño institucional que permita esto. Entonces un segundo tema que me parece estructural es recuperar el papel social en el diseño y en el desarrollo de lo que tenemos por delante para nuestro país, porque hasta hoy es el gobierno el que hace, deshace, decide, y nosotros nos enteramos siempre ex post, en lugar de aprovechar la experiencia antes para el diseño. El segundo tema me parece que son acciones concretas que ya se pueden llevar a la práctica. A mí me da mucho gusto que se haya creado la SEDATU, estoy completamente de acuerdo con el proyecto, de hecho, lo que he escrito en los últimos 15 años y lo que discutimos en los últimos 4, para ser más concretos, hablaban de un nuevo espacio institucional, una nueva secretaría que integrara el tema territorial, y no nada más una pequeña subsecretaría que estaba en Sedesol. Sin embargo, yo creo que hay que revisar a fondo la estructura de la SEDATU. Creo que es una oportunidad de oro en este momento para reordenar algunas cosas que no nacieron suficientemente adecuadas. Hay duplicidad de temas, metrópoli por un lado y desarrollo urbano por otro, simplemente no nos va a llevar a buen puerto. Ordenamiento territorial por un lado y desarrollo regional por el otro, no nos va a llevar a buen puerto. Pero es una oportunidad, yo creo que hay que felicitarse de que existe la Secretaría, pero ya pasaron 2 años de este gobierno y todavía no tenemos acciones contundentes que ya podríamos tener. Y aquí voy a pasar a algunas propuestas muy específicas. Terminando con estas acciones de tipo institucional, ya pasó más de 1 año con el proyecto del Instituto Nacional del Suelo y no se aprueba. ¿Por qué? No lo sé, pero ya está listo. Y sería una gran oportunidad para producir soluciones como las que está pidiendo el senador Búrquez. Aprobar esta ley general de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que tiene más o menos 7 años de estarse cocinando, que ya llegó al punto cumbre, yo diría que ya hay una propuesta de dictamen y que lo que se espera es que las fuerzas políticas digan, sí, esto nos va a sacar a todos.
va a sentar las bases para que podamos salir de este problema serio que tenemos en nuestras ciudades. Y el último punto son acciones muy concretas que ya de tipo, yo diría de política pública, se podían llevar a la práctica desde ya. Decía el senador, ¿cómo recuperar la energía social? La energía social está ahí, está trabajando en favor de la vivienda y de la ciudad. El problema es que casi nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque hemos pensado en la vivienda solamente en serie, nueva y construida por grandes empresas, bueno, por empresas. Bueno, y la producción de la gente, que es más de la mitad. ¿Por qué no hay un programa que llegue a las colonias populares y les diga, oye, tú estás construyendo, mira, aquí está un diseño, elige uno, aquí hay un asesor técnico, aquí hay un subsidio, aquí está el espacio que yo te voy a ayudar para construir una escuela, para construir un parque público, etc. No hay nada de esto. Insisto, la producción masiva de lotes con servicios, acercar a las viviendas que ya existen, los equipamientos, el empleo, y aquí me refiero a los conjuntos habitacionales. Yo estoy evaluando ahorita conjuntos habitacionales y lo que encuentro es que más de la mitad de la gente lo que dice, está muy lejos de todo, no tengo empleo, no tengo servicios, y cuando llego a gastar tanto en transporte para ir a la ciudad y a pagar la hipoteca, los datos nos dicen que cuando llega al 50% del ingreso, la gente abandona la vivienda. Por eso están abandonando las viviendas. Yo me pregunto, si están ahí los conjuntos habitacionales, estoy pensando en Santa Teresa en Huehuetoca, por decir uno, Villa Sotoche en Cancún, ¿por qué no hay alguien que les lleve ahí, habiendo tierra en el entorno, una oferta de empleo? Nadie ha estudiado las 15,000 familias que están ahí, a qué se dedican, qué oferta tienen de empleo, para decirles, oye, te voy a hacer un espacio aquí para que tengas empleo. ¿Por qué no llevamos las clínicas ahí? ¿Por qué no llevamos una biblioteca? ¿Por qué no les llevamos transporte? No, simplemente el modelo de vivienda sigue siendo fundamentalmente el empresario que va, construye donde le conviene, donde encuentra suelo barato. Todavía la reserva que tienen buena parte de los desarrolladores sigue siendo esta, no la han cambiado, aunque hay un esfuerzo sin duda de la CONAVI para que sea más intraurbana y cercana, etcétera, etcétera. Otras dos acciones importantes, aparte de llevar lo que no tiene la vivienda, es ya no más conjuntos aislados. Lo que se vaya a hacer tiene que producir ciudad. Tienes un proyecto de vivienda maravilloso, garantízame que va a tener todo lo que la norma establece para que la gente pueda vivir aquí adecuadamente, que tenga acceso a un empleo, a todos los equipamientos, etcétera. Hay una oferta social que está ahí, senador, la producción social de vivienda, la autoconstrucción, la autoproducción. Hay decenas de organizaciones, la Habitat International Coalition tiene miles de organizaciones en el mundo. El presidente mundial y ahora Latinoamérica han sido mexicanos. Han ofrecido 1000 veces alternativas, pero no hay una respuesta todavía del Estado. Entonces, producción social de vivienda, ahí está. Es cuestión de darle la fuerza y los recursos que requiere. El tema de la informalidad. Yo me he preguntado si están los informales siendo atraídos por una serie de fraccionadores ilegales que van y compran un terreno en un cerro y ahí atraen a la gente. Yo me pregunto por qué el nuevo Instituto del Suelo no sustituye a estos ilegales y en las ciudades con acuerdo municipal, con subsidios federales, les dice, oigan, pobres, los pobres que no tienen una oferta, vénganse aquí hay una oferta bien localizada, pero tiene que ser masiva para contrarrestar el crecimiento de los asentamientos irregulares. Y las últimas dos ideas, sin duda, el tema de la movilidad es más bien un asunto de accesibilidad, como bien decía senador. A mí me parece que el gobierno mexicano debería decidir ya. La mayoría del dinero público se va a transporte público, se va a la movilidad no motorizada, a apoyar al peatón. El problema es que la coordinación anda muy desligada, nada más cuestión de leer lo que está proponiendo la SCT. SCT está proponiendo exactamente lo contrario, está proponiendo libramientos, está proponiendo paso a desnivel, está proponiendo otras cosas que no son las que me parece que se requieren. Y el último punto, que ya lo adelantaba Víctor Ramírez, el del financiamiento. ¿Cuándo vamos a cobrar las plusvalías que genera el mercado inmobiliario? Ahí está el recurso para que las ciudades puedan alimentar lo necesario para financiar su mantenimiento y las nuevas infraestructuras, pero implica un cambio en el financiamiento, un arreglo con Hacienda y un modelo diferente de entender cómo se produce la ciudad y que ese recurso se vaya para mejorar las propias infraestructuras.
Ese sería el comentario. Gracias, Alfonso. Les comparto que tenemos escasos 15 minutos y todavía algunas ponencias y comentarios sobre la mesa, si nos ayudan con el tiempo. Paloma Silva, gracias. Gracias. Ayudaremos con el tiempo. A ver, en primer lugar, también comentarles que estamos trabajando con los ministros de Desarrollo Urbano y de Vivienda de América Latina y del Caribe, en lo que será la propuesta de Hábitat 3, porque por supuesto que todo lo que se esté trabajando en el nuevo marco legal de desarrollo urbano y de vivienda tiene que venir alineado, ¿no? O nosotros nos tenemos que alinear más bien a esta nueva legislación con las propuestas de Hábitat 3 y compartirles que en esto, y viene a colación de las preguntas que usted se hacía, y por qué algunas de estas ciudades están mejor en cuanto a ser ciudad que México, es porque ellos ya están pensando más en ciudades incluyentes, ciudades que nazcan de la propia sociedad civil, ciudades resilientes y que sean ciudades que por supuesto tienen su vida propia y que sean ciudades que también incorporen a todas las clases o a todas las calidades salariales que se tengan, ciudades sustentables y ciudades que promuevan riqueza y no pobreza. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy tenemos varios diferentes vehículos a través de los cuales, más que inventar nuevos vehículos, habría que aprovecharlos. Tenemos, por ejemplo, para actuar desde lo local, acciones contundentes que se están haciendo hoy a través de la SEDATU, porque bueno, la SEDATU al tener a CORET, a FONAPO, al RAN, a CONAVI, lo que está haciendo, y bueno, y ahora el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, lo que está haciendo es coordinar con los diferentes organismos nacionales de vivienda y con todas estas entidades, y estamos haciendo jornadas estatales de vivienda, en donde nos reunimos con la sociedad civil del Estado, nos reunimos con todos los actores del Estado, empresarios, notarios y por supuesto también los representantes, porque ahorita no hemos discutido del tema rural, pero el tema rural, y es un tema que viene para Hábitat 3, se tiene que considerar porque están totalmente vinculados y no tenemos que tampoco pensar en unas ciudades, sino en un sistema de ciudades, porque es mucho más compleja la ecuación de lo que hoy estamos planteando. Entonces, en ese sentido, para actuar desde lo local, porque coincido totalmente con Alberto Sabiñón en que desde ahí es de donde tiene que surgir las ideas y los tipos de soluciones de vivienda que se tienen, es que con el secretario Ramírez Marín nos estamos sentando presidente por presidente municipal, estado por estado y con todos los actores de la sociedad civil y por supuesto los académicos para ver cuáles son sus necesidades puntuales. Y estamos diseñando productos específicos para jóvenes. Hay créditos hoy específicos para jóvenes en donde hay una relación intersecretarial con Cedesol, no es nada más de ese dato. Hay productos específicos para jefas de familia en donde hay una interrelación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no podemos ir haciendo la misma fórmula en todos los estados. Vamos a lograr lo mismo haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar los paradigmas y hacer nuevas cosas. Tenemos que aprovechar, por ejemplo, a la Comisión Intersecretarial de Vivienda. Esto no es un tema nada más de SEDATU, es un tema de nación. Y la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que está contemplada en la Ley de Vivienda, que ya hicimos su reglamento, es fundamental, porque tiene razón. Todo lo que es de comunicaciones y transportes, economía, energía, etcétera, se tendría que estar vinculando hacia estas ciudades y al sistema de ciudades, y no que se haga un hospital por acá, una escuela por acá, no, tiene que surgir así. El Consejo Nacional de Vivienda es un órgano consultivo muy importante para la Comisión Nacional de Vivienda, donde están representados todos ustedes, ¿no? Y la intención de eso es que sirva como órgano consultivo y que desde la sociedad civil, desde la academia, desde los municipios, desde los estados, surjan las necesidades. Es muy importante poner en marcha las nuevas leyes y sus reglamentos, ¿no? Porque tenemos leyes, pero que no tienen sus reglamentos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a operarlos? En el tema, yo sí difiero completamente en el tema de producción social de vivienda y del tema de que no se ha atendido la autoconstrucción y la autoproducción. Este año cambió completamente
el desembolso de los subsidios y el desembolso de financiamiento, entendiendo la problemática que se tenía. Hoy 2/3 partes de la producción a nivel nacional se hace con autoconstrucción en las familias y se hace con mejoramientos, ampliaciones y remodelaciones entre ellos. Y ahí lo que se hizo es que de 1.100.000 acciones de vivienda, solamente 280.000 acciones de vivienda van a ir para vivienda nueva. El resto se está haciendo con 41 organismos ejecutores de obra, que son UNAVITAT, que son todos los productores sociales de vivienda. Fue un cambio de timón muy importante en la comisión y en SEDATU, entendiendo la problemática que se tenía, porque justo las familias más pobres no tenían acceso ni a subsidio ni a financiamiento, y hoy sí tienen acceso a financiamiento, y lo estamos haciendo en coordinación con estados. Acabamos de anunciar la semana pasada 10.500 acciones en un solo año con Chiapas, en donde las familias van a pagar 250 pesos, y además les estamos acercando a cajas de ahorro, y esas cajas de ahorro el día de mañana les van a dar crédito para sus empresitas, como lo hicimos en Campeche con 14.000 viviendas. Entonces ahí es importante, el esfuerzo no es completo, pero sí se está trabajando de manera muy importante. El tema de la vivienda abandonada, ya estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, con Infonavit, porque la verdad es que el trabajo que ha hecho el secretario Ramírez Marín ha sido espléndido en cuanto a coordinación de las ONAVIS. Sí, cada quien hacía lo que quería, ¿no? Y hoy todos los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, FONAPO, estamos haciendo productos transversales. ¿Cuál es el reto hacia adelante? Hacer productos transversales con el resto de la Secretaría para planear lo que va a ser el México del mañana, y también a los diferentes órdenes de gobierno, empezando por la sociedad civil. En el tema de la informalidad, se está trabajando, por ejemplo, en tema justamente transversal con la Secretaría de Hacienda. Se sacó un programa muy agresivo, que es el programa de Crezcamos Juntos, para que a través de subsidios se formalicen y se les puedan dar soluciones de vivienda, porque tiene toda la razón, senador. Las familias que estaban en la informalidad o que hoy no tienen una subcuenta de vivienda, les era prácticamente imposible el poder tener una solución de vivienda. Pero este año ya más o menos el 60% de el total de las soluciones de vivienda, que no, siguen siendo insuficientes y se harán más, están destinándose a ese segmento informal, porque el reto viene en 3 niveles. En el tema de cuántos informales tenemos en el rezago habitacional, la calidad salarial que tienen y la ubicación en la que se encuentran. La mayoría de ellos se encuentran en zonas que tienen menos de 15,000 habitantes. Hacerles llegar las soluciones es mucho más complejo. Entonces, lo que se hizo fue abrir redes, 41 organismos ejecutores de obra, intermediarios financieros, 80 intermediarios financieros que hoy ya operan con ellos, porque tampoco vamos a aprender a regalarles vivienda, no hay recursos suficientes para eso. Y bueno, ya para finalizar, también una parte muy importante del rezago era el título de propiedad, ¿no? Habían familias que tenían sus casas o que querían un condominio familiar simplemente para desplantar, y el problema es que no podían tener una solución, y entonces tenían que ir a buscar su casa a las periferias y la terminaban abandonando. Entonces estamos haciendo un trabajo espléndido con CORET, que esperemos que ya pronto también se convierta en el INSUS y ya tenga sus recursos, ¿no? Y aquí es que estamos también en un programa muy agresivo de temas de formalización de títulos de propiedad con subsidio, en donde simplemente con darle 6,000 pesos, y en zonas obviamente que tienen que estar bien ubicadas y no en zonas de riesgo, etcétera, estamos cambiándoles la vida, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer fue identificar rezagos, identificar productos, aprovechar sinergias entre todos los que hoy conforman la SEDATU. Yo creo que la SEDATU es de muy reciente creación. Este año está teniendo logros sumamente relevantes. Hay que darle tiempo y hay que aprovechar lo que hoy ya existe en el Consejo Nacional de Vivienda, en todos los órganos consultivos, hacer los reglamentos y las modificaciones pertinentes que tenga que tener la ley de vivienda, a lo mejor en el artículo 73, porque todos nos hemos enfocado en 115, 115, 115, ¿no? Yo creo que como recomendación, y esa sí es puntual, un poco para ir aterrizando, porque creo que el diagnóstico ya lo tenemos todos, les estoy diciendo cosas puntuales en las que se está aterrizando, valdría mucho la pena que en ese artículo, que ustedes tienen facultades importantes, pues también se ponga el tema de que se pueda tener una mayor coordinación en los 3 órdenes de gobierno en lo que a materia de desarrollo urbano y de vivienda se refiere.
coincido, no es un tema de quitarle facultades a los municipios, no es ese el tema. Es un tema de poderlos fortalecer y desde lo local y con una coordinación en las 3 órdenes de gobierno y en la Comisión Intersecretarial de Vivienda, donde ya tenemos todas las secretarías, empezar a pensar en un México nuevo, porque es lo que tenemos que hacer, ya nos está alcanzando el destino. Gracias, Paloma Silva. Adalberto Sabiñón, por favor. Brevísimamente, a mí se me hace que este ejercicio que ahorita va a concluir es un ejercicio importante que habría que continuar. Hay 3 comisiones y quizá debería haber más. Hay académicos, hay sociedad civil, hay gobierno. Ese ejercicio continuado de diálogo puede hacer que pues tengamos soluciones que realmente sean útiles, y yo creo que eso solo se puede hacer en el Senado porque hay una representación regional estructural, ¿no? Entonces quizá ese es algo que a mí me ilusionaría que pudiera continuarse. Segundo, creo que en un momento en que en la sociedad hay ebullición, hay preocupación, hay exigencia, tiene que haber una respuesta del Estado tanto de estrategia como de escucha, y en este tema hay una oportunidad de poder dar respuestas de corto plazo, que se vea que se responde y que se vea que tienen incidencia de largo plazo. Una tercera cosa que obviamente yo no tengo la solución, por supuesto, es que debiera haber fondos para experimentar. Yo sé que hay muchísima corrupción y mucha preocupación por la corrupción en México, pero las iniciativas, muchas que conocemos en vivienda, en desarrollo urbano, etcétera, han surgido o con fondos del extranjero o con rascarle al bolsillo la gente. Había que pensar cómo darles incentivos a gobiernos municipales, asociaciones, para que experimenten con total transparencia, experimenten algunas de las cosas que, por ejemplo, Alfonso ha señalado ahorita y que nadie les puede dar en estos momentos recursos. Finalmente, yo creo que también estamos en un momento en que podemos soñar cambios que en otros momentos no se podían. Y yo digo, pensemos, por ejemplo, que las fronteras municipales o aún las fronteras estatales no son sacrosantas, que tenemos que buscar, ya sé que ha habido experimentos en el pasado y iniciativas, cómo colaboramos, cómo exigimos que las soluciones no terminen en la calle X y de allí para adelante no haya la misma solución, sino la contraria. Gracias. Gracias, Adalberto. Víctor Ramírez, y cerraríamos con Janet de Luna. Mil gracias. Primero, con algo obvio, que es cómo poner en valor los valores de la ciudad. Hoy día el futuro de México está en las ciudades, es ahí donde se dan los servicios, las condiciones mejores de recreación, cultura, educación, salud, etcétera. En ese sentido, pues, cómo poner en valor en las políticas públicas el valor de este enfoque sobre el territorio y la ciudad. De otro lado, recordaría lo que decía un arquitecto muy famoso, que las ciudades son el espejo de nuestras sociedades. Como nos vemos o como nos veamos, estar ahí en esos espacios urbanos. Y había que tener cuidado, como bien lo menciona el senador, de no provocar que las soluciones de hoy sean tremendos problemas de mañana. La política habitacional mexicana de los últimos años muestra como una solución que se veía plausible resultó tremendamente contraproducente. Miría los cómo. Primero, reconocer una serie de elementos. ¿Cuál es el derecho a la ciudad? Como este conjunto de derechos que todos los habitantes tenemos para vivir en ellas y disfrutar sus beneficios. De otro lado, reconocer fenómenos que hoy están presentes y que no habían estado antes con tal gravitación, con tal gravedad.
Estoy hablando del fenómeno metropolitano, al que ya acaban de aludir, que es cómo reconformar los municipios, en efecto. Festejamos 200 de independencia y 100 años de revolución, pero se nos olvidó festejar los 500 años del municipio, que requiere una pequeña sacudida para adecuarse a estos tiempos contemporáneos. Es increíble ver cómo las delimitaciones municipales responden a los intereses de la colonia y no a las dinámicas económicas urbanas recientes. Habría que reconocer a la producción social de vivienda e inclusive a la producción social del hábitat como un derecho y que debe tener atención de todos los elementos políticos. Los temas de financiamiento y fiscalidad, que además de promover el desarrollo, promuevan sobre todo la igualdad. Ciudades incluyentes y equitativas que disfruten todos, parece ser obvios derechos que tenemos que reforzar. De otro lado, y allí podemos transitar con un montón de experimentos latinoamericanos o también con algunas buenas experiencias mexicanas que por cierto se han abandonado mucho, de derechos por cooperación, impuestos por plusvalías, impuestos progresivos y algunos otros instrumentos. En suma, necesitamos pues gobiernos eficaces y responsables, más gobierno, pero también más sociedad, más mercado, pero también más Estado, y en fin, todo esto puede a lo mejor sintetizarse en el planteamiento de una gran reforma urbana que es urgente para el país y que creo que el Senado de la República viene impulsando con las modificaciones constitucionales en esta materia y a la Ley General de Asentamientos Humanos, para concluir diciendo, con un dicho que le dice Sancho al Quijote, que dice: empezar las cosas es tenerlas ya medio acabadas. Entonces empecemos con ellas, que es un buen camino. Gracias, Víctor Ramírez. Por favor, Janet de Luna, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta que plantea el senador, que digamos, yo la resumiría como ¿cómo podemos construir ciudades humanas?, está en el centro de muchas discusiones nacionales y, como bien lo mencionó la maestra Paloma Silva, pues internacionales, ¿no? Es una discusión que se da, Hábitat 3, es una discusión que se da en el contexto, en un momento de la humanidad en el que, digamos, nos ha llevado toda la historia de las ciudades, desde Mesopotamia hasta el día de hoy, tener el volumen de población urbana que tenemos, y ese mismo volumen se va a duplicar de aquí a 2050. Digamos, ese es el tamaño del reto. Si bien México ya tiene una tasa de urbanización alta y no presenta los ritmos de países asiáticos o los que estarán viéndose en África, pues a nivel global ese es el tamaño del reto que tenemos hacia los próximos años. Entonces, efectivamente, no somos ajenos a las discusiones globales y tampoco somos ajenos a los modelos que se han importado en el pasado, pero creemos que en este momento estamos sumándonos a los planteamientos necesarios, a los planteamientos correctos, a los cuestionamientos que hacen falta de aquí a los próximos años. Digamos, México ha sido ha encontrado eco y ha encontrado retroalimentación en los planteamientos que ha hecho sobre la necesidad de abordar el desarrollo urbano desde perspectivas de estos conceptos del derecho a la ciudad, las ciudades justas, la sustentabilidad no nada más ambiental, sino económica y social, y digamos la conformación de ciudades incluyentes. Entonces creemos que estamos bien insertos dentro de las discusiones internacionales, pero sin duda hay que ver cómo de ahí derivan los consensos y las acciones que efectivamente puedan dar resultados a nivel del país y a nivel de los municipios. El tema del espacio público es estratégico para la política del gobierno federal. Se estima que cuando un asentamiento se da de manera irregular, el suelo que se reserva para cuestiones públicas, digamos vialidades, equipamientos, espacios públicos, es tal vez del 3%, que es muy por debajo de lo que en un asentamiento bien planeado se debe destinar. Entonces, digamos, es un reflejo de cómo los fenómenos van ligados, ¿no? Y a nivel local encontramos que solamente 19 entidades tienen regulaciones que se refieren a la importancia del espacio público y que lo protegen como una cuestión de interés público. Entonces, digamos, las ciudades que no prevean la necesidad de generar estas condiciones de espacio público, de movilidad, de caminabilidad, de convivencia, de diversidad, tolerancia, pues no serán capaces en los próximos años de atraer y retener talento, que es pues la fórmula en la que las ciudades que están siendo más exitosas en su desarrollo y en su desarrollo equitativo, pues lo están logrando. Por el tema de movilidad, yo mencionaría que
Es otra de las áreas en las que SEDATU se ha dado la tarea de llenar un vacío, por lo menos en un primer momento conceptual, ¿no? Ha puesto sobre la mesa, y es uno de los ejes de la política, una estrategia de movilidad urbana sustentable que efectivamente, bueno, por un lado promueve la inversión y la adopción de medios de transporte públicos masivos, no motorizados también, pero además se basa en un enfoque de accesibilidad, de reducir los viajes y la duración de los viajes, ligándola a una estrategia de planeación diferente. El modelo que adoptamos y adaptamos es el del desarrollo orientado al transporte, que no es nada más invertir en los corredores de transporte, que efectivamente es el desbalance que hay entre cómo se utilizan los fondos de las grandes infraestructuras entre lo que se destina al automóvil y al transporte público, pues es muy claro y necesita un cambio muy drástico, pero además de invertir en el transporte público, se requiere una labor de planeación alrededor de esos corredores de transporte, pues para que sean acciones integrales que efectivamente permitan que la gente viva cerca de los corredores de transporte, que los barrios cuenten con una diversidad de usos, efectivamente dejar atrás la idea de que el uso habitacional pues solamente debe ser habitacional, alejado de otro tipo de servicios y usos compatibles. Entonces, promover los usos mixtos, la vivienda de diferentes, que sea accesible a diferentes niveles de ingreso, el uso del transporte público versus, digamos, en contraposición a garantizar espacio para estacionamiento y para garage privado, el espacio público frente a lo que es el espacio privado, que era el modelo del suburbio y el alejamiento de la ciudad. En general, pues digamos, barrios humanos, como se mencionó, caminables, que generen tejido social y comunidades vivas. Es un modelo que ya se ha planteado en los documentos de planeación de la SEDATU y que se ha socializado con otras instancias del gobierno federal, pero que sin duda nos hace mucha falta tener los instrumentos para acercarlo a los municipios, de ninguna manera imponerlo, pero sí mostrando las virtudes que puede tener para una mejor provisión de servicios públicos, para incluso cuestiones de finanzas públicas, en términos de seguridad, efectivamente, con más gente adueñándose de sus comunidades, y que los municipios puedan empezar a generar sus propias propuestas. Hemos detectado sin duda muchos municipios y presidentes municipales y gobernadores también muy innovadores, muy arrojados, que han estado buscando la implementación de estos nuevos modelos. Y pues bueno, la labor del gobierno federal nuevamente no es imponer, sino facilitarles a ellos el acceso a fondos de financiamiento y al respaldo institucional, efectivamente en los fondos internacionales, siendo la sustentabilidad y la urbanización uno de los principales temas que se están discutiendo, pues hay una oferta de fondos para apoyar este tipo de proyectos, que efectivamente deberíamos tener en México nuestra propia bolsa, pero sin duda México ha sido muy exitoso en aprovechar la oferta de fondos orientados a la sustentabilidad y a la urbanización de los próximos años, y ese es un rol que ha jugado la SEDATU, mostrarles un modelo de desarrollo orientado al transporte, de inversión en infraestructuras que fomenten otro tipo de comunidades, acercarlos a fondos internacionales y a otro tipo de asistencia técnica que hay ya en organizaciones sociales y expertos dentro del país. Y un siguiente paso que queremos dar, y con eso terminaría mi participación, sería en darles visibilidad a estos proyectos. Efectivamente son proyectos contados, son pocos recursos, somos una comunidad, ¿no?, de, digamos, todos los actores que intervenimos en el sector, que ya tenemos cierto consenso sobre algunos cambios y sobre algunos elementos deseables de nuestras ciudades, pero que pues no basta con que nos los quedemos nosotros y los conozcamos nosotros, sino que hay que darles mucha difusión para que tanto los gobiernos locales los vean como proyectos viables y rentables y dejen de invertir solamente en pasos a desnivel, y que también los ciudadanos conozcan otro modelo aspiracional y vayan cambiando poco a poco los patrones de consumo que nos han llevado a las ciudades que tenemos actualmente. Y una estrategia para dar visibilidad muy concreta que tenemos actualmente es que recientemente se publicaron las convocatorias del Premio Nacional de Vivienda,
a cargo de la CONAVI, y por primera vez estamos lanzando la convocatoria de un Premio Nacional de Desarrollo Regional y Urbano, en donde queremos premiar las mejores prácticas tanto de los municipios como de otro tipo de actores no gubernamentales en promover este tipo de nuevas iniciativas. Entonces, sí creemos que es muy importante que más gente los conozca y que todos nos convenzamos de que el desarrollo de las ciudades es una cuestión estratégica para el desarrollo del país. O sea, los temas de urbanismo no son una mera cuestión de que las ciudades se vean bonitas y de que hagamos menos tiempo en el tráfico, sino que efectivamente la reforma urbana y la transformación de nuestras ciudades nosotros lo concebimos como la reforma que permitirá que otras reformas estructurales alcancen todo su potencial. Es decir, si tenemos una reforma educativa, pero no tenemos ciudades capaces, competitivas, capaces de atraer inversiones, de generar empleos de calidad, pues esa mano de obra que, digamos, la generación que se beneficie de las nuevas políticas educativas no va a tener el espacio donde desarrollar su potencial. O si tenemos una reforma de energética y nuestras ciudades no están haciendo un uso eficiente de la energía, pues no se capta todo el potencial de estas reformas. Estamos convencidos de que la reforma urbana permitirá que todas estas otras reformas y muchas otras iniciativas del gobierno federal y de los municipios detonen verdaderamente el potencial de desarrollo que todos esperamos y que el país necesita. Janet de Luna, muchas gracias. Le damos un minuto al senador Jesús Casillas Romero para que nos agradezca brevemente. Prácticamente celebrar este tipo de ejercicios que sin duda habrán de abonar al buen trabajo que como legisladores debemos de ofrecerle a la sociedad, agradecerles a los participantes que el día de hoy de manera muy generosa contribuyen con su experiencia, con sus conocimientos y que sin duda son un referente. ¿Qué hicimos en el Senado de la República? La Comisión de Movilidad, que me honro en presidir, se deriva de una propuesta de la Junta de Coordinación Política, en razón de una gran demanda social. Habría que focalizar un problema que se viene generando en el 70% de los habitantes de este país, quienes vivimos en las zonas metropolitanas, y que se requería ver este tema de manera muy particular. Obviamente en coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano que preside mi compañero y amigo el senador Francisco Búrquez, y que pues nos obliga a estar trabajando en el tema. ¿Qué fue lo que hicimos en principio? En principio es ver nuestro panorama. Visitamos 3 ciudades de nuestro país, incluyendo el Distrito Federal, y ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos ciudades ruidosas, contaminadas, congestionadas, saturadas y peligrosas. Y peligrosas no me refiero al tema de la inseguridad, de la violencia, sino peligrosas en el sentido amplio, lo que está ocasionando el abuso en el uso del vehículo. El 90% de los accidentes que ocurren en este país son producidos por los automóviles, más que los fenómenos meteorológicos, más que los accidentes de trabajo, más que los accidentes deportivos, es decir, nos matan 17,000 personas cada año. Y quiere decir que no solamente los accidentes, si no nos matan porque nos atropellan o por un accidente vial, seguramente nos van a matar por la contaminación que generan. El 30% de los gases de efecto invernadero los producen los vehículos, el 80% del carbono negro también lo producen los vehículos. Entonces tenemos que cambiar el modelo, y para eso es importante este tipo de ejercicios en los que obviamente nos ponemos de acuerdo. No se trata de legislar bajo ocurrencias, hoy tenemos que hacerlo del lado de las instituciones que habrán de ser las encargadas de aplicar la ley, del lado de los especialistas como son ustedes. A fin de cuentas, los ciudadanos ponen aquí para tomar decisiones y tenemos que tomar las mejores decisiones para el país. Agradecerles, sé que es poco tiempo, pero obviamente satisfecho por lo que aquí se dijo. ¿Y qué sigue? Decía el licenciado Iracheta, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Tenemos que seguir trabajando, seguir de la mano. Este es el primer ejercicio de encuentro. Lo que tenemos que hacer es colaborar entre todos para que en lo posible podamos diseñar una legislación, una acción legislativa que genere buenas políticas públicas. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Es así como en esta mesa de diálogo se abordó la problemática social desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario, encontrando líneas de acción legislativa
territorio incluyente, cohesión social y sustentabilidad, lo cual, hay que señalar, representa una herramienta de trabajo para toda la actividad legislativa. Les recuerdo que estos diálogos continuarán durante este 26 de noviembre, por lo que yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido.